Los mejores amigos de mi prometida llevan años menospreciándome, diciéndole que soy aburrido y que no soy suficiente para ella, y ahora estoy considerando cancelar la boda. Nos conocimos hace 3 años en una excursión de senderismo organizada por un grupo local de aficionados al aire libre, cerca de Boulder, Colorado. Ella era carismática, curiosa, y completamente distinta a todas las chicas con las que había salido antes. Conectamos de inmediato. Durante meses salimos solo los dos, y fue perfecto. Pero cuando llegó el momento de conocer a sus amigas, algo cambió. No fue una escena explosiva, ni una confrontación directa. Fue algo mucho más sutil, y quizás por eso más destructivo. Desde el primer encuentro, sentí que me estaban evaluando. Cada gesto, cada opinión mía, cada vez que no me reía de un chiste que compartían entre ellas, era una marca negativa en algún registro invisible. Y si bien al principio pensé que solo era mi inseguridad hablando, con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Empezaron a hacer comentarios sarcásticos cuando yo estaba cerca. ¿Y tú qué haces mientras ella se divierte con nosotras? Ah, claro, jardinería. O insinuaciones más venenosas, como, supongo que el matrimonio aburre a cualquiera, ¿no? No se trataba solamente de lo que decían, era como lo decían, y cómo su comportamiento empezaba a influir en ella. Empezaron a organizar noches solo de chicas, pero cada vez descubríamos que algunos novios sí estaban invitados, menos yo. O le sugerían que explorara más antes de atarse a alguien tan básico. A veces, incluso la incitaban a hablar con otros hombres, como si no existiera una relación seria. Todo esto, claro, en nombre de la diversión o la libertad femenina. Al principio lo hablé con ella. Le dije que me sentía desplazado, y que no entendía por qué no ponía límites cuando ellas cruzaban esa línea. Su respuesta fue siempre la misma: ellas solo bromean. Te estás tomando las cosas demasiado en serio. Pero yo me pregunto, ¿en qué universo es gracioso que tus amigas le presenten a tu prometida a otros hombres en una noche de copas? No soy alguien posesivo. Ella puede tener las amigas que quiera, hacer los planes que le apetezcan, y tener su espacio. Pero esto ya no se trata de espacio, se trata de respeto, de límites, de sentido común. Yo no invado su círculo de amigas, pero ellas, desde hace 3 años, han invadido nuestra relación. Y cada vez que le pido que lo enfrente, ella actúa como si el problema fuera yo. Una vez, en una reunión que supuestamente era informal y relajada, una de ellas, la que más insiste en que soy un aburrido sin chispa, soltó delante de todos: ¿recuerdas cuando salías con aquel músico? Él sí que sabía cómo hacerte reír, como si necesitara recordarle que alguna vez fue más feliz. Ella se rió, incómoda, pero no dijo nada. Yo tampoco. No por cobardía, por no arruinarle la noche. ¿Pero cuántas noches tengo que guardar silencio para no incomodarla? ¿Cuántas indirectas disfrazadas de bromas tengo que tragarme? ¿Cuántas veces debo ser el adulto en la sala mientras ellas se comportan como adolescentes en una serie de televisión mala? Hoy, mientras ella estaba en otra de esas salidas con ellas, pensé por primera vez algo que me dolió mucho: ¿realmente quiero casarme en estas condiciones? Me prometí que esta semana iba a hablar en serio con ella, no solo a pedir explicaciones, sino a poner límites reales, porque si no cambia nada, yo sí estoy dispuesto a cambiar algo, y tal vez sea el rumbo de esta relación. La conversación que prometí tener con ella esa semana ocurrió un martes por la noche. Cenamos algo rápido, nada especial. Yo había cocinado, como de costumbre, y ella llegó tarde, riéndose aún de algo que una de sus amigas le había mandado por mensaje. No dije nada al principio. Esperé. Observé. Y luego, cuando el ambiente se volvió lo suficientemente neutro como para evitar que la charla se convirtiera en un campo minado emocional, le pedí que nos sentáramos a hablar. No empecé reclamando. No fui agresivo. Fui honesto. Le dije que me sentía constantemente ninguneado por su círculo de amigas, que sus chistes no eran inocentes, que las insinuaciones eran intencionadas, y que su falta de reacción frente a eso me hacía sentir solo, como si estuviera en una relación con alguien que no supiera protegernos como pareja. Ella se puso tensa, como si ya supiera exactamente a dónde iba la conversación. Me escuchó con los brazos cruzados. Cuando terminé, su primera reacción no fue empatía, fue una defensa automática. ¿Otra vez con esto? Pensé que ya habíamos pasado este tema. No lo hemos pasado, solo lo hemos enterrado. Y está pudriéndose bajo nuestros pies. Se quedó en silencio unos segundos, mirándome fijamente. Me preguntó si creía que ella lo hacía a propósito. Le dije que no. Nunca la vi como cómplice de sus amigas, pero sí como alguien que se ha negado a reconocer el daño que causan. Tú no sabes lo que significa para mí tenerlas en mi vida. Son como mis hermanas. Entonces deberías esperar de ellas lo mismo que se espera de una familia: respeto hacia lo que tú decides construir. Le costó asumirlo. Pero por primera vez noté que no se cerró. Respiró profundo. Se quedó mirando al suelo y murmuró: ellas creen que tú me limitas. Dicen que desde que estoy contigo, ya no soy la misma. ¿Y tú? ¿Crees eso? No lo sé.
A veces siento que me he apagado un poco, pero otras veces siento que por fin estoy creciendo. Ya no me interesa salir de fiesta cada fin de semana, no porque tú me lo impidas, sino porque he cambiado. Pero cuando estoy con ellas, me da miedo ser la única que cambió. Ahí estaba la raíz. No era que sus amigas quisieran destruirnos por maldad, sino porque se negaban a aceptar que su amiga había comenzado otra etapa de su vida. Y en esa nueva etapa, yo estaba incluido, y ellas no sabían cómo encajar. Entonces dime, ¿quieres seguir siendo parte de eso o estás lista para que vivamos algo que les pertenece solo a dos personas? Quiero estar contigo, respondió. Pero no quiero tener que elegir entre mi pareja y mis amigas. Pero ya están eligiendo por ti. Cada vez que ellas cruzan un límite y tú callas, estás tomando una decisión, aunque no lo digas en voz alta. Eso la descolocó. Se levantó, caminó por el departamento en círculos, como si necesitara que el cuerpo hiciera lo que la mente no podía. Me dijo que necesitaba pensar. Que no quería que esto se convirtiera en una ruptura anunciada, pero que tampoco iba a dejar que yo le pusiera reglas. Le dije que no eran reglas, eran límites. Límites para proteger algo que ambos decíamos querer construir. Pasamos esa noche en habitaciones separadas. No discutimos. No hubo gritos. Pero el silencio era tan denso que parecía que el aire se partía al respirar. Yo dormí poco. Ella tampoco. Lo supe por cómo se movía en el sofá, cambiando de posición a cada hora. Al día siguiente, al volver del trabajo, encontré una nota en la mesa. Había salido a caminar con una de las amigas, la que peor me trataba. Necesito cerrar ciertos temas antes de empezar otros, decía la nota. No sabía si eso era una buena señal o una sentencia silenciosa. Me pasé toda la tarde preguntándome qué significaba realmente. ¿Estaba defendiéndome? ¿Estaba entregándome en bandeja? ¿O simplemente intentando encontrar una respuesta entre las ruinas? Esa noche volvió tarde. No hablamos. Solo se quitó el abrigo, se metió en la ducha y luego fue directamente a dormir. Yo fingí estar dormido. Pero cuando se acostó a mi lado, noté que temblaba. No sé si era por frío o por miedo. El jueves por la mañana, el ambiente seguía cargado. Nos saludamos como dos extraños que comparten techo por obligación. El café en la cocina se preparó en silencio. No hubo discusión, pero tampoco cercanía. Estaba claro que ambos estábamos procesando algo distinto, desde lugares distintos, y que todo lo que no dijimos anoche seguía flotando en el aire, acumulándose como polvo que nadie se anima a limpiar. Antes de irse al trabajo, me dijo que quería que habláramos esa noche con calma, sin sarcasmos, sin ataques, sin repetir las mismas frases gastadas de siempre. Asentí. No dije nada más. Yo también necesitaba esa conversación, pero me sentí agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Cansado de justificar cada gesto, cada decisión, cada silencio. Cansado de tener que convivir no solo con una pareja, sino con la sombra constante de otras personas metidas entre nosotros. Esa noche llegó puntual. No salió con sus amigas. No trajo el teléfono a la mesa. Preparó la cena ella misma, cosa que no hacía desde hacía semanas. Una receta sencilla, pero bien pensada. Era como si quisiera demostrar, sin palabras, que algo dentro de ella también estaba cambiando. Mientras cenábamos, fue directa al grano. Hablé con Claudia anoche. Claudia, justamente ella, la que siempre encuentra la forma más sutil de humillarme delante de todos, y luego se escuda en la ironía para salirse con la suya. Y le dije que no iba a tolerar más comentarios como los del otro día, que si seguía usando mis recuerdos del pasado para menospreciar mi presente, no tenía sentido que estuviera en mi boda. No supe qué decir. Por un instante, dudé. No porque no le creyera, sino porque me pregunté si no era demasiado tarde. Pero había más. Me dijo que solo está preocupada por mí, que cree que me estoy perdiendo experiencias, que estoy encerrándome en algo muy serio demasiado pronto. ¿Y tú crees eso también? No. Pero me di cuenta de que, de alguna forma, le estaba dando motivos para pensarlo. No por ti. Por mí. Porque en lugar de asumir que estaba cambiando, fingía con ellas que seguía siendo la misma. La que quería fiesta, caos, planes impulsivos. Y cuando no podía sostener esa máscara, te culpaba a ti. Hubo una pausa larga. Ella seguía hablando, pero ya no se defendía. Estaba abriendo las costuras de su identidad frente a mí. Y eso, honestamente, fue lo más sincero que la vi en meses. ¿Qué le dijiste al final? Que si no era capaz de respetar la vida que estoy eligiendo, entonces no debía estar cerca. No en mi boda, no en mis decisiones, no en lo que venga. La miré, intentando leer entre líneas. Había algo diferente en sus ojos. Menos miedo, más claridad. Pero también tristeza. No por perder a una amiga, sino por aceptar que las cosas nunca vuelven a ser iguales después de poner un límite verdadero. Sé que no podemos pedirles que te quieran, me dijo, pero sí que no te saboteen. Y si ni siquiera pueden ofrecer eso, entonces yo también tengo que decidir. Esa fue la primera vez que sentí que estaba de mi lado. No como una lealtad ciega,
sino como una mujer adulta que finalmente entendía que una relación no se construye con excusas ni con evasiones, sino con postura. Después de la cena me enseñó una lista. Había escrito el nombre de cada una de sus amigas, con una especie de anotación emocional al lado. Le debo una conversación honesta. No la quiero más en mi vida. Necesito entender por qué me alejo cada vez que ella aparece. Era como si estuviera haciendo una auditoría sentimental. Le pregunté qué pensaba hacer con esa lista. Hablar con todas, una por una. No para pedirles permiso, sino para dejar en claro lo que quiero. Y lo que ya no voy a permitir. Me sorprendió. Nunca la había visto tan determinada. Pero también sentí algo incómodo, una parte de mí no sabía si eso bastaría. No quería un cambio temporal. No quería una tregua de semanas. Quería una estructura nueva, una forma distinta de vincularnos. Porque si cada cierto tiempo volvía esta tensión, entonces nada había cambiado realmente. Se lo dije. Sin adornos, sin suavizar. No me basta con una conversación. Necesito saber si esto es de verdad. Si estás dispuesta a sostener lo que dices ahora incluso cuando haya presión. Porque no sé si podría volver a pasar por esto otra vez. Ella no se molestó. Solo dijo. Entonces dame tiempo para demostrarlo. No me pidas promesas, observa mis actos. Y eso hice. Aquel viernes se canceló el viaje que tenía planeado con sus amigas. Se quedó en casa. No por obligación. Quiso quedarse. Cocinamos juntos, vimos una película vieja que a ambos nos encantaba, y nos reímos como hacía tiempo no pasaba. Fue una noche sin terceros, sin indirectas, sin tensión. Pero yo sabía que eso era solo el comienzo, porque lo más difícil no era la conversación entre nosotros. Lo más difícil empezaría cuando ella se enfrentara a su grupo. Y cuando yo tuviera que decidir qué hacer si no salía como esperábamos. Durante las semanas que siguieron, algo se removió en el equilibrio tácito de nuestra relación. Ella comenzó a actuar con una intención más firme, pero también con un cuidado que no había demostrado antes. No era un cambio radical, ni espectacular. No hubo discursos largos ni gestos exagerados, solo pequeñas decisiones consistentes, y eso, curiosamente, fue lo que más me impactó. Ya no posponía nuestras conversaciones importantes por atender llamadas de sus amigas. Ya no las justificaba automáticamente cuando algo que hacían me incomodaba. Por primera vez en 3 años, sentí que teníamos una intimidad libre de intromisiones externas. Y sin embargo, detrás de todo eso, sabía que se estaba librando otra batalla en paralelo. Una que no presenciaba directamente, pero que intuía por los silencios, las miradas largas frente al celular, y las respuestas tardías que daba cuando le preguntaba cómo estaba. Un sábado por la tarde, me preguntó si podía invitarme a una reunión pequeña. Una cena con solo 2 de sus amigas, las menos tóxicas, según ella, que querían hablar directamente conmigo. No supe cómo reaccionar al principio. Me sentí observado, como si fuese un proyecto a evaluar. Pero también comprendí que quizá ellas estaban intentando corregir parte del daño hecho. Acepté. No porque quisiera, sino porque sentí que, si ella estaba dando pasos hacia mí, también debía dar algunos hacia su mundo. La cena fue en el departamento de una de ellas, cerca de Capitol Hill, en Seattle. Llegamos juntos. Apenas entramos, el ambiente era contenido, como si todos los presentes supieran que lo que ocurriera esa noche marcaría algo. No era un evento casual. Era una especie de tribunal informal, aunque disfrazado de hospitalidad. Comenzaron hablando de cualquier cosa, trabajo, clima, planes de vacaciones. Y cuando se sirvió el postre, una de ellas, Lara, se animó a ir directo al tema. Mira, no te voy a mentir. No te tragábamos. Ninguna de nosotras. Sentíamos que habías secuestrado a nuestra amiga. No reaccioné de inmediato. Lo había escuchado antes, pero no con tanta crudeza. Pero ella no había terminado. Pero también nos dimos cuenta, hablando entre nosotras, de que nunca intentamos realmente conocerte. Solo te juzgamos porque no eras como sus ex. No eras escandaloso, ni espontáneo, ni un desastre andante. Y eso, para nosotras, significaba aburrimiento. Pero a lo mejor nos equivocamos. Fue una confesión extraña. Ni una disculpa completa, ni una ofensa directa. Más bien una admisión a medias. La otra amiga, sin decir mucho, solo agregó. No queremos ser el motivo por el que terminen mal. Y si ella está cambiando, quizá nosotras también deberíamos intentarlo. Yo no respondí con elogios. Solo dije la verdad. No busco que les caiga bien. Solo que entiendan que hay una línea. Y que si siguen cruzándola, no habrá lugar para ninguna paz. Y entonces se hizo el silencio. Largo, incómodo, pero también necesario. No había rencor en mis palabras, solo límite, un límite que llevaba 3 años reprimiendo. Esa noche, al regresar a casa, ella no dejó de mirarme durante todo el camino. No dijo nada, pero su mano no soltó la mía ni un segundo. Al llegar, me abrazó durante un buen rato sin decir una palabra. ¿Sabes qué sentí hoy? Me dijo después, que por fin dejé de pedir permiso. Y fue liberador. Yo no dije nada. Solo asentí.
No quería arruinar ese momento con una reflexión innecesaria. Había entendido que ella necesitaba pelear esas batallas con su voz, no con la mía. Días después, sin que yo lo esperara, me mostró algo, una lista reducida de sus damas de honor. Muchas de sus amigas habían sido excluidas. No fue fácil, me explicó. Pero tampoco fue tan difícil como pensaba. Algunas ya no tenían mucho que decirme. O me respondieron con sarcasmo. O con desprecio. Me di cuenta de que a muchas solo les gustaba la versión de mí que estaba rota o en modo fiesta. La que soy ahora, ya no les sirve. Ese fue el punto en el que empecé a confiar de nuevo. Porque no se trataba solo de defenderme a mí. Se trataba de defender su propia versión madura, su derecho a cambiar, a elegir algo diferente a la presión grupal. Y también, su derecho a dejar atrás amistades que ya no se ajustaban al tipo de vida que quería construir. Pero en medio de ese progreso, empezó a aparecer algo inesperado, el miedo a que, al haber perdido tantos vínculos cercanos, ella terminara sintiéndose sola, y de alguna forma, me culpara por ello más adelante. Se lo dije una noche. ¿No temes que, en algún momento, me culpes por haberte alejado de ellas? Ella lo pensó un segundo. Luego dijo, si lo hago, es porque aún no entendí que no me alejaste tú. Me alejé yo. Por mí. Porque ya no me sentía igual con ellas. Lo único que hiciste fue mostrarme que tenía permiso de dejar de fingir. Y con esa frase, supe que estábamos empezando algo nuevo. Pero también supe que quedaba una conversación pendiente. Porque si bien sus amigas habían retrocedido, aún había una herida más profunda, porque, durante 3 años, había preferido guardar silencio mientras me deterioraba por dentro. La conversación que venía postergando, aquella que implicaba más que un reclamo puntual, llegó una noche cualquiera, sin aviso, como suelen llegar las cosas que realmente importan. Estábamos sentados en la sala, cada uno leyendo en silencio. Una escena doméstica cualquiera, cómoda, tranquila. Y sin embargo, de fondo, yo tenía un pensamiento insistente que llevaba días gestándose: ¿por qué alguien que dice amarte puede dejarte tan solo durante tanto tiempo? No se lo dije de forma agresiva. Cerré el libro con cuidado, lo dejé sobre la mesa y la miré. ¿Puedo preguntarte algo sin que lo tomes como un ataque? Ella dejó su libro en el regazo y asintió. Me miró con atención. ¿Por qué no me defendiste durante tanto tiempo? No hablo de una cena o un evento puntual. Hablo de 3 años. ¿En qué momento decidiste que aguantarlo todo era mejor que ponerles límites? No respondió de inmediato. Se quedó ahí, quieta, como si necesitara registrar cada palabra antes de contestar. Finalmente dijo: porque crecí rodeada de gente que me enseñó que mantener la paz es más importante que tener razón. Que confrontar a quienes quieres solo lleva al abandono. Siempre creí que si los hacía elegir, se irían. ¿Y yo? Tú eras distinto. Creí que no importaba cuánto te empujara hacia el fondo, seguirías ahí. Con ellas tenía que tener cuidado. Contigo, me sentía segura. Demasiado segura. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Porque en su honestidad había una admisión brutal, me había tomado como garantía. Y eso, quizás, había sido su mayor traición. Entonces, ¿me trataste como si mi dolor fuera tolerable solo porque eras consciente de que no me iría? No fue tan racional, respondió rápido. Pero sí, creo que parte de mí lo creyó. Que eras fuerte, paciente, que podías con eso. Y por eso prioricé mantener a las otras personas contentas. La sinceridad, aunque incómoda, era exactamente lo que necesitaba escuchar. No porque fuera fácil de perdonar, sino porque finalmente ponía nombre al elefante en la habitación. No soy invulnerable. Te lo juro, hubo noches que me acostaba contigo al lado y me sentía más solo que cuando vivía solo. Ella se levantó del sillón y vino hacia mí. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos, y por primera vez la vi temblar. Lo sé. Y no sé cómo compensarlo. No puedo deshacer lo que ya permití, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a pasar. ¿Y si pasa? Entonces, esta vez, espero que no tengas que decírmelo tú, que yo lo vea antes, porque si no puedo aprender eso, no merezco que te quedes. Ese tipo de diálogo no soluciona las cosas mágicamente, no borra lo vivido, no reescribe los silencios, pero abre una puerta. Y yo decidí atravesarla. Durante las semanas siguientes, algo cambió definitivamente, no solo en ella, en mí también. Empecé a permitirme cuestionar no solo lo que ella hacía, sino lo que yo había tolerado. ¿Por qué seguía ahí, esperando que ella hiciera lo correcto, cuando yo mismo no me atrevía a exigirlo de verdad? Me di cuenta de que no era solo un conflicto con sus amigas, era una cuestión de límites mal dibujados, de dinámicas heredadas, de autoestima desordenada. Yo había aceptado, sin darme cuenta, un papel de mártir que no me correspondía. Así que también empecé a transformarme. Dejé de medir cada palabra para evitar parecer controlador. Dejé de sobreanalizar si mis límites iban a incomodar. Porque aprendí que incomodar no es lo mismo que herir. Y a veces, para crecer, hay que incomodar. Ambos empezamos a ir a terapia juntos. Solo un par de sesiones para empezar,
pero lo suficiente como para descubrir que la raíz de todo esto estaba menos en sus amigas y más en lo que representaban para ella, una identidad que no quería perder, y que creía que era incompatible con su nueva vida conmigo. Pero lentamente, fue entendiendo que no era una elección entre ellas o yo, sino entre seguir estancada en una versión antigua de sí misma o evolucionar hacia algo más auténtico. Claro, no todo fue armonía. Hubo recaídas, momentos donde un mensaje de alguna de ellas reabría viejas heridas, un comentario malintencionado, una foto en redes que parecía más provocación que recuerdo. Pero esta vez, ella no dudaba, respondía, actuaba. No me pedía que entendiera sola su lealtad, la demostraba. Una noche, después de cenar en casa de sus padres, donde nos trataron como si fuéramos un matrimonio de 30 años, lo cual, de alguna forma, fue reconfortante, me miró fijamente y dijo, ¿sabes qué me duele más de todo esto? Que me tomó perder casi todo mi círculo cercano para darme cuenta de que no eran reales, que en lugar de alegrarse por lo que tengo, querían que siguiera siendo parte de su miseria compartida. Pero tú saliste de ahí. Sí, pero lo hice demasiado tarde. Le acaricié la cara. Sonreí. Tal vez no. Tal vez lo hiciste justo a tiempo, y por primera vez en mucho, me sentí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, al menos, estábamos dejando de vivir en negación. Pero quedaba una última prueba, algo que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido, y que se acercaba más rápido de lo que pensábamos, la boda. La planificación de la boda fue, en muchos sentidos, el campo minado definitivo. Durante meses habíamos aprendido a caminar sobre nuestros desacuerdos, a poner límites, a negociar con lo no dicho. Pero una boda, y especialmente una con familia compleja y amistades en transición, convierte cada pequeño detalle en una batalla estratégica. Y eso se notó desde el primer momento en que empezamos a cerrar la lista de invitados. La tensión se instaló de nuevo cuando nos sentamos frente al archivo compartido con los nombres. Había varias personas que ella había decidido no invitar, antiguas amigas, 2 de ellas parte del círculo problemático, pero también algunas otras que, según ella, no quería lastimar. Yo no objeté directamente. Pero era evidente en mi cara que no estaba convencido. Lo notó de inmediato. ¿Qué? Me preguntó sin rodeos. Nada, respondí. Error clásico. No di lo que piensas. No hemos llegado hasta aquí para volver a tragarnos las cosas. Respiré hondo. Lo dije sin rabia, pero con toda la honestidad que tenía. Si invitas a personas que sabes que nos han hecho daño, que se han burlado de nuestra relación, o que directa o indirectamente han tratado de separarnos, ¿qué mensaje estás enviando? Ella se quedó en silencio. El tipo de silencio que no es por reflexión, sino porque alguien ha tocado justo donde duele. No lo hago por ellas, lo hago por mí, porque quiero demostrar que no me afecta, que puedo tenerlas enfrente sin que me desestabilicen. ¿Y a costa de qué? ¿De una ceremonia que debería ser solo para celebrar lo que hemos construido? ¿De tu tranquilidad real? ¿O de la mía? Ahí lo entendió. Su idea de fuerza seguía, de algún modo, atada a demostrarle a otros que podía soportar cualquier cosa sin romperse. Pero eso no es fortaleza. Es resistencia mal entendida. Y nuestra relación no necesitaba más resistencia, necesitaba verdad. Pasaron 2 días, no hablamos más del tema. Y una noche, al volver del trabajo, me dejó sobre la mesa la lista impresa. Había varias tachaduras, nombres que antes estaban, ya no figuraban. ¿Estás segura? Le pregunté. Más que nunca, porque entendí que este día no es para proyectar nada. No es para que nadie vea qué tan madura soy o qué tan civilizados podemos ser. Es para nosotros. Y si alguien no cabe en ese nosotros, entonces simplemente no tiene por qué estar. Había algo simbólicamente hermoso en ese gesto. No era solo una lista. Era la primera vez que la veía trazar una línea de verdad, no con palabras, sino con acción concreta. Y aún más importante, sin necesidad de dramatismo. Simplemente lo hizo, porque era lo correcto. Claro que no todos lo tomaron bien. Hubo mensajes, llamadas, indirectas en redes, pero esta vez, ella no se inmutó. No cayó en explicaciones, ni justificó sus decisiones. Respondió con una única frase. Estoy protegiendo algo que me costó mucho construir. Y no tengo espacio para quien no lo respete. No era perfecto, seguía habiendo incertidumbre, pero por primera vez, esa incertidumbre no me paralizaba. Me sentía acompañado, no en una ilusión de pareja, sino en una alianza real. Habíamos aprendido a mirarnos sin disfrazar lo incómodo, a hablar sin rodeos, a aceptar que crecer en pareja no es sincronizar todo el tiempo, sino aprender a reconciliar versiones distintas sin perderse en el camino. El día de la boda se acercaba. Los preparativos continuaban. Invitaciones enviadas, catering elegido, ceremonia sencilla pero íntima planeada en un campo cerca del lago Chelan, un lugar donde habíamos hecho nuestra primera escapada juntos. Nada ostentoso, pero profundamente nuestro. Una semana antes de la ceremonia, ella recibió un mensaje de una de las amigas excluidas. No sé qué decía exactamente, solo sé que la vi leerlo, suspirar,
y luego simplemente borrar el hilo sin contestar. Luego vino hacia mí, se sentó a mi lado y dijo: no sabes cuánto hubiera dolido esto hace un año. Hoy, solo me dio lástima. ¿Por ella? No. Por la versión antigua de mí, que habría hecho cualquier cosa para que me aceptaran. Y nos quedamos ahí, en silencio. Pero esta vez no era un silencio tenso, era uno lleno de alivio, como si, después de años, hubiéramos llegado finalmente a una orilla firme. Esa noche preparamos juntos las últimas cosas, los nombres para las mesas, la música, los detalles más pequeños. Y mientras ella colocaba los anillos en una caja de madera que había mandado hacer con una frase tallada que decía lo que resistimos, lo transformamos, entendí que este camino, aunque roto en muchos tramos, había valido cada paso. Quedaba solo un detalle pendiente, el discurso. El suyo y el mío. Y aunque aún no sabíamos exactamente qué íbamos a decir frente a todos, los dos sabíamos lo más importante, que esta vez, ya no había nadie más en medio. Solo ella, solo yo. Y una historia que, por fin, nos pertenecía. La noche antes de la boda no fue lo que muchos podrían imaginar como un momento mágico o cinematográfico. No hubo fuegos artificiales emocionales, ni lágrimas en cámara lenta. Fue tranquila, silenciosa, casi incómoda por momentos, pero también profundamente real. Dormimos en habitaciones separadas por tradición, sí, pero también para darnos espacio. Habíamos llegado a este punto tras tanto movimiento emocional, tantos ajustes internos, que los dos necesitábamos algo que rara vez nos habíamos permitido: silencio. No por conflicto, sino por respeto al proceso. Yo me quedé en una pequeña cabaña al lado del lago, donde colocamos a varios de los invitados. Tenía una vista hermosa, pero pasé la mayor parte del tiempo mirando el techo. No porque dudara, ya no, sino porque mi mente estaba reconstruyendo todo lo que habíamos atravesado, desde los primeros gestos hostiles en cumpleaños compartidos, hasta las conversaciones crudas sobre identidad, pertenencia y límite. Ella no era la misma persona de hace 3 años, yo tampoco. Y ese era, quizás, el verdadero motivo para celebrar. Esa mañana, mientras me vestía, uno de mis amigos más cercanos, uno de los pocos que había visto la transformación desde el inicio, me dijo algo que me marcó. ¿Sabes por qué creo que esto va a funcionar?, preguntó mientras se abrochaba los gemelos que nunca usa en ningún otro contexto. Porque ustedes no se idealizan. Se conocen en la peor versión del otro. Y aún así están aquí. Pensé en eso todo el camino hacia el lugar de la ceremonia. Era cierto. No nos estábamos casando por esa fantasía del para siempre ingenuo. Nos estábamos casando sabiendo que lo difícil no había pasado, que los desafíos seguirían, pero también sabiendo que ya habíamos sobrevivido al ruido, a las dudas, y, más importante aún, a las versiones de nosotros mismos que no sabían cuidar del otro. Cuando la vi llegar, supe que algo era distinto incluso antes de que cruzara la pasarela. Había algo en su mirada que no tenía que ver con el vestido, ni con la música, ni con los invitados. Era esa especie de paz de quien ha tomado una decisión sin mirar atrás. No solo sobre casarse, sino sobre quién quiere ser a partir de ahora. Al llegar a mi lado, me apretó la mano con fuerza. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Sentí que todo lo no dicho estaba contenido en ese gesto. La ceremonia fue breve, sin protocolos innecesarios, sin promesas teatrales. Cada uno leyó un texto escrito a mano. Nada de poemas reciclados ni frases sacadas de película. Ella comenzó su discurso de forma simple, pero devastadora. No te elegí porque me completaras. Te elegí porque me desafías. Porque no me dejas esconderme. Porque has sabido ver en mí lo que ni siquiera yo podía mirar sin miedo. Y si bien tardé en saber cómo defenderte del mundo, hoy puedo decirte que también aprendí a defenderme a mí. Porque nadie merece ser amada desde el miedo. Y contigo aprendí a amar sin pedir permiso. Hubo un silencio largo. Los invitados contenían las lágrimas. Yo también. Luego fue mi turno. Tomé el papel con manos que ya no me temblaban. No hay historia perfecta. Y por eso estoy aquí. Porque no quiero construir perfección. Quiero construir verdad. Quiero días normales, días caóticos, días donde nos sentemos a negociar cómo seguir cuando nada parece funcionar. Y días donde podamos mirar hacia atrás y decir, nos elegimos incluso cuando dolía. Porque eso es amor. Y porque tú, incluso en tus momentos más frágiles, fuiste valiente. Y yo vi eso. Y quise quedarme. No hubo aplausos, solo silencio. Y luego, una respiración compartida. Como si todos los que estaban allí hubieran soltado el aire contenido. Después del sí, todo pareció fluir con una naturalidad casi absurda. La recepción fue íntima, con música suave, sin pistas de baile obligatoria. La conversación giraba en torno a anécdotas reales, no a chismes de redes ni comparaciones con otras bodas. Y lo más impactante, varias de las amistades que ella había conservado, esas pocas que habían decidido crecer con ella en lugar de boicotearla, se acercaron a mí.
No para justificarse, ni para ganarse mi simpatía, sino para compartir algo que hasta ese momento no había oído de nadie de su círculo. No sabíamos cómo estar para ella cuando dejó de ser una más. No supimos acompañarla cuando empezó a pensar distinto. Pero si hay algo que quedó claro, es que ella ya no necesita que la validemos. Y eso es mérito de ustedes dos. Eso fue, quizás, el regalo más inesperado del día. Al caer la noche, ya lejos del bullicio, nos sentamos a orillas del lago, los zapatos en la mano, los pies sumergidos en el agua helada. Ella me miró con una sonrisa extraña. No eufórica. No nerviosa. Una sonrisa tranquila, como quien ha sobrevivido a su propia historia. ¿Sabes cuál es la única certeza que tengo ahora? Me preguntó. ¿Cuál? Que si algún día esto no funciona, no será porque alguien se metió entre nosotros, será porque dejamos de luchar. ¿Y si eso pasa, crees que lo veremos venir? Lo sabremos, dijo. Pero espero que cuando llegue, si llega, sigamos eligiéndonos, porque ahora ya sabemos lo que cuesta llegar hasta aquí. Y nos quedamos en silencio otra vez. Pero, como en las últimas veces, fue un silencio compartido, no vacío. Y así, sin fuegos artificiales ni promesas de eternidad, comenzó lo que ahora llamamos nuestra vida. Imperfecta. Incierta. Pero, por fin, verdaderamente nuestra. 6 meses después de la boda, la vida no se convirtió en una postal romántica ni en un desfile de perfección. Seguimos siendo dos personas con historias previas, con traumas, con costumbres distintas, pero esa incomodidad compartida ya no nos asustaba. Habíamos aprendido que el verdadero peligro no eran nuestras diferencias, sino el silencio mal gestionado, el hábito de ceder sin hablar, de quedarse callado por miedo a molestar. Eso, lo habíamos dejado atrás. Nos mudamos a una casa un poco más alejada del centro, con un pequeño jardín que ella insistió en cuidar, aunque no tenía la menor idea de jardinería. Yo, que siempre preferí los entornos controlados y previsibles, descubrí cierta calma en el hecho de verla ensuciarse las manos para salvar una planta casi muerta. Había algo simbólico en eso. Algo que me recordaba nuestra historia, regar lo que parecía quebrado, insistir donde muchos se rinden. Lo que sí fue inesperado fue la reacción de su entorno. A pesar de haber hecho una limpieza emocional importante antes de la boda, algunos viejos vínculos intentaron regresar. Una examiga le escribió después de meses de ausencia, justo cuando ella compartió en redes una foto de nuestra luna de miel. Nada directo, claro. Solo un comentario sarcástico disfrazado de cortesía. Ella lo leyó en voz alta, se rió, y luego lo borró. Sin responder, sin dudar, sin explicarse. ¿Te diste cuenta? Me dijo esa noche. Ya no siento que tenga que justificar lo que soy. Ni lo que elegí. Nunca antes me había pasado. Esa frase me acompañó durante días, porque era cierto. Lo que habíamos ganado no era solo una relación funcional. Era una nueva manera de habitar el mundo. Más firme. Más auténtica. Más nuestra. Claro, las diferencias seguían ahí. Ella seguía siendo más sociable que yo, más dispuesta a experimentar, a tomar decisiones sin plan previo. Yo seguía siendo metódico, más reservado, y probablemente más terco. Pero la diferencia ahora era que nuestras individualidades ya no nos hacían chocar. Nos enriquecían. Y algo más curioso pasó. Empezamos a generar nuevas amistades, gente con la que podíamos construir desde cero, sin tener que reeducar, sin tener que defendernos de antiguas dinámicas. Eso fue, para mí, uno de los indicadores más claros de que habíamos dejado atrás una etapa. En una de esas reuniones con esta nueva tribu, alguien nos preguntó cómo sabíamos que queríamos casarnos. Ella respondió antes que yo. Porque cuando estábamos en crisis, él no buscó ganar la discusión, buscó entender qué me dolía. Y yo, por primera vez, dejé de tenerle miedo a decepcionar a otros para poder empezar a ser honesta conmigo misma. Yo no dije nada. No hacía falta. Ella había dicho lo esencial. También aprendimos a normalizar el desencuentro, a tener discusiones sin que el amor se pusiera en duda, a dejar espacio cuando era necesario, a no temer a los silencios incómodos, porque entendimos que una relación sólida no es la que evita los problemas, sino la que sabe reconocerlos a tiempo y se atreve a enfrentarlos antes de que se vuelvan rutina. Una tarde, mientras limpiábamos la casa, encontramos una vieja libreta suya. En la primera página, escrita con lápiz borroneado, decía: no quiero ser la versión que otros esperan. Quiero ser la que aún no conozco. Le pregunté si la había escrito antes o después de que empezáramos a salir. Antes, dijo. Pero no sabía qué significaba hasta que estuvimos al borde de perdernos. La vida siguió, como siempre lo hace. Algunos días fueron extraordinarios, otros absolutamente grises. Tuvimos semanas de cansancio, de rutinas agotadoras, de pequeños roces, pero cada vez que la duda intentaba colarse, bastaba con recordar todo lo que habíamos superado. No desde la nostalgia, sino desde la conciencia de que elegirse cada día no es una promesa vacía, sino un ejercicio constante.